guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nosotros hemos venido estudiando el Sermón del Monte, que es un discurso que nuestro Señor pronunció en un monte a sus discípulos. Y está contenido este discurso en los capítulos 5, en los capítulos 6 y en el capítulo 7 del libro de Mateo. Estamos casi ya para concluir el Sermón del Monte. Y llegamos a este versículo 15, donde Jesús le hace una advertencia a sus discípulos. Y la advertencia tiene que ver con cuidarse, guardarse de los falsos profetas. No obstante, perderíamos su fuerza, perderíamos el valor de esas palabras si nosotros ignoramos el contexto en el cual Jesús ha hecho esta advertencia a sus discípulos. Entiéndase la advertencia de guardarse de los falsos profetas, porque en los versículos anteriores Jesús ha hablado de lo que es entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Escucha qué terrible. Muchos son los que entran por el camino de perdición, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Inmediatamente después de enseñarnos Jesucristo que el camino para la salvación, para la vida eterna y la puerta son angostos y son estrechos, y que el camino y la puerta para la perdición es amplio y es espacioso, inmediatamente después nos hace la advertencia en el versículo 15: guardaos de los falsos profetas. No está desconectada lo uno con lo otro, la primera enseñanza con la segunda enseñanza, porque precisamente lo que enseña un falso profeta puede causar perdición eterna a una persona. Por eso es que Tomás de Aquino llamaba a las falsas enseñanzas y a las herejías malas hierbas que crecían en la iglesia del Señor. Lo importante de esta advertencia: guardaos de los falsos profetas, porque es un tema de vida o de muerte, salvación eterna o perdición eterna. ¿Por qué? Dios usa de hombres para alimentar a su pueblo. Dios usa de hombres para proclamar el evangelio, para traer la enseñanza, para alimentar a las ovejas. Y si esa enseñanza no es el pasto de la sana doctrina, probablemente muchos de los seguidores irán por el camino de perdición y no por el camino de la vida, la puerta estrecha y el camino angosto. Habíamos dicho la semana pasada que Dios habló al pueblo de Israel a través de los profetas. Los profetas eran líderes dentro del pueblo de Israel que eran enviados por Dios, proclamaban un mensaje de Dios al pueblo de Dios. Y era tan serio el oficio de un profeta, la tarea de un profeta, que hizo advertencias a lo largo de toda la historia de Israel acerca de estos falsos profetas, al punto de decir en Deuteronomio capítulo 18 que si alguien decía algo, un profeta decía algo y no se cumplía, no es palabra de Dios, debía morir ese profeta. Así era en la dispensación, en el tiempo de la ley, en el tiempo
de Israel. Se levantaron falsos profetas aún en esos tiempos, en el inicio de la nación de Israel. Se levantaron falsos profetas en los tiempos de Jeremías, de Ezequiel, de Isaías. Hubieron falsos profetas en el tiempo de Jesús. Habían falsos profetas en el tiempo de Pedro, de Pablo, de Juan, y seguirán habiendo falsos profetas. El apóstol Pedro decía, así como hubo falsos profetas, habrá también falsos maestros. De todas maneras, una de las cosas más importantes que este texto nos está diciendo a nosotros es que la responsabilidad número uno de guardarse de un falso profeta no es de un pastor, es de la oveja. El creyente tiene la responsabilidad de asegurarse que lo que está escuchando es la verdad del Evangelio. Nosotros de alguna manera deberíamos imitar el espíritu de los cristianos de una ciudad llamada Berea, que cuando escucharon a Pablo predicar, ellos tomaban las escrituras para ver si lo que Pablo había dicho estaba en conformidad a las escrituras mismas. Guardaos de los falsos profetas es la advertencia que le hace el Señor Jesucristo, el Señor de gloria, a su pueblo. Usted es responsable de asegurarse que lo que usted escucha está en conformidad a la palabra de Dios. Es responsabilidad del creyente. Pablo escribe una epístola, una carta de 6 capítulos a una iglesia o a las iglesias de Galacia y se dirige a los cristianos de esa región. Él no le habla a los líderes de Galacia, él le habla a los cristianos y les llama la atención por haber creído y abrazado una doctrina del error. Y les dice a ellos, ¿tan necios sois ustedes, creyentes de Galacia? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os llenó de encantamiento para no obedecer a la verdad? Reprendió Pablo a los Gálatas. Es responsabilidad de los creyentes porque Jesús dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ese es el versículo 15 que miramos la semana pasada. Hoy día vamos a empezar a mirar en detalle los versículos 16 hasta el 20, porque esos versículos del 16 al 20 comunican una misma idea, y la idea es esta: por sus frutos los conoceréis. Amén. Ahora, el creyente entiende que es su responsabilidad y dice, ¿y cómo yo sé quién es un falso maestro? Precisamente el versículo 16 nos dice cómo identificar, cómo distinguir a un falso maestro, porque él dice, por sus frutos los conoceréis. En el día de hoy, en la segunda parte de nuestro estudio de guardaos de los falsos profetas, en el estudio que estamos haciendo del Sermón del Monte, vamos a mirar uno de los aspectos que identifican los frutos de un falso maestro. La semana que viene vamos a mirar el segundo aspecto. Pero antes de mirar y de saber cómo yo identifico a un falso maestro o cuáles son los frutos que a mí me dicen acerca de la legitimidad o la veracidad de un maestro, yo quiero explicar primeramente, antes que nada, qué no son los buenos frutos. ¿Ok? Yo voy a explicar qué no son los buenos frutos. Hay veces decimos, este maestro es real, o este predicador es real, o este pastor es real, o este expositor es real, y damos las razones porque decimos, oh, pero este tiene frutos. Y en ocasiones usamos cosas que la Biblia no respalda para atribuir buenos frutos a alguien que no lo tiene. So, vamos a mirar ahora, antes de ver cuál es el primer fruto que deberíamos identificar en un falso maestro, cuáles no son los buenos frutos. Número 1,
las multitudes no son una evidencia de buen fruto. El que un maestro o predicador tenga muchas personas no quiere decir que ese maestro sea veraz y legítimo. Entiéndase esto. Aunque Dios le puede conceder a un ministerio, a un predicador, multitudes, la cantidad de seguidores de un líder, de un pastor, de un predicador, no debe ser el criterio para medir la legitimidad de un maestro. La cantidad de personas que sigue a un predicador no debe ser el criterio para identificar o juzgar a un maestro. ¿Por qué usted dice eso? Porque la Biblia lo enseña. En el mismo capítulo que leímos la semana pasada, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: así como hubieron falsos profetas, habrán también falsos maestros. E inmediatamente dice en el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, o muchos seguirán sus engaños. Nosotros no podemos medir la veracidad de un ministerio o de un predicador por la cantidad de personas que lo sigue. Nosotros estamos viviendo en una generación demasiado pragmática, y la iglesia también ha evaluado todo desde esta premisa. Somos demasiado pragmáticos. Si vemos a un cristiano que tiene muchos carros y muchas casas, decimos, ese es un cristiano que tiene la bendición de Dios. Medimos todo, medimos la verdad de algo por los aparentes frutos de algo. ¿Cuál no es otro de los buenos frutos que en ocasiones se identifica en este tiempo? Y decimos, esa persona debe ser de Dios porque mira cuánta gente tiene y cuánta gente lo sigue. Vuelvo y repito, Dios puede concederle a un ministro, a un predicador, el tener multitudes, pero eso no es el criterio para medir el buen fruto. Lo segundo es, ¿qué no es un buen fruto? La prosperidad material de un ministerio. Aunque Dios puede bendecir a un ministerio con muchas finanzas, la abundancia financiera, la prosperidad económica no debe ser el criterio para medir y juzgar la veracidad de un maestro. Es más, en ocasiones la prosperidad de un ministerio es el producto del enfoque materialista de ese ministerio. En ocasiones la prosperidad y la abundancia de un ministerio es producto de la avaricia y de la codicia. Por eso es que Jeremías decía al Señor, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos? Job decía, ¿por qué viven los impíos y aún crecen en riquezas? El Salmo 73, el salmista Asaf le dice al Señor, he aquí estos impíos alcanzaron riquezas. Nosotros los cristianos no debemos medir el fruto de alguien o de algo porque tiene riquezas, prosperidad financiera y tiene muchos bienes. Número 1, las multitudes no son un criterio. Número 2, la prosperidad material no es un criterio para probar la veracidad de un maestro o de un ministerio. Y número 3, tampoco las señales y los milagros son una evidencia de la veracidad de un ministerio. Las señales y los milagros no deben ser el criterio de probar la legitimidad o la veracidad de un maestro o de un ministerio. ¿Por qué yo digo eso? Porque la Biblia lo dice. El mismo texto más adelante lo vamos a leer en las próximas semanas. Jesús dice esto, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿se acuerda? ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? La terrible respuesta que Jesús les dio y les seguirá dando algún día a personas que están dentro de las iglesias será, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Las señales y los milagros no deben ser el criterio para medir o juzgar la veracidad
de un ministerio, la veracidad, la legitimidad de un maestro. Al final de los tiempos, el libro de Mateo capítulo 24 dice: porque se levantarán falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Conclusión: ni las grandes multitudes, ni la prosperidad material, ni las señales o aparentes señales deben ser consideradas como los buenos frutos de un ministerio o los buenos frutos de un maestro. Vuelvo y repito, Dios en su gracia y su misericordia le puede conceder estas cosas a un ministerio, pero no debe ser el criterio por el cual medimos su legitimidad. Un falso maestro puede pretender tener señales, puede ser muy carismático, famoso y tener muchos seguidores y ser una persona muy próspera, un ministerio muy próspero, pero sigue siendo un falso maestro. Por sus frutos los conoceréis. ¿Ayudó? Ok. Entonces, yo pensaba que la veracidad de un ministerio se probaba a través de la cantidad de gente que tenía. Porque decimos, no puede haber tanta gente engañada. Bueno, Jesús decía, muchos entrarán por el camino de la perdición. Pedro decía, muchos seguirán sus disoluciones. No podemos medir la veracidad de algo por la cantidad de gente que tiene. En ese caso, Justin Bieber. Mejor no digo nada. Entonces, ¿cómo puedo probar a los falsos maestros? ¿O cuáles son los frutos que me ayudan a distinguir a un falso maestro? ¿Cómo discernimos? Y aunque la Biblia usa la palabra fruto y le da distintas connotaciones a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento, hay dos cosas que encierran estos frutos. Número uno es el carácter del maestro. En otras palabras, ¿qué actos caracterizan a este maestro? ¿Cuáles son las actitudes que caracterizan a este maestro? ¿Y cuáles son las motivaciones que caracterizan a este maestro? Y número uno es el carácter. Los frutos hacen referencia al carácter del maestro. Y número dos, ¿qué es lo que el maestro está enseñando? ¿Cuáles son las enseñanzas de este maestro? Hoy día nos vamos a enfocar en el carácter de un falso maestro. Y para el efecto, vamos a ir a las Escrituras, porque las Escrituras tienen mucho que decirnos. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 20, en el versículo 28. Para darle un poquito de contexto, esto está en un lugar llamado Mileto. Y Pablo ha llamado a los pastores y a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y él predica o hace un discurso de despedida con estos predicadores, estos pastores. Y en ese discurso de despedida, porque él les dijo a ellos, ustedes nunca más van a ver mi rostro. Y le dice algo extremadamente importante, y le dice casi como un eco de las palabras que Jesús le ha dicho a sus discípulos en el capítulo 7 del libro de Mateo. En el capítulo 20 del libro de Hechos, en el versículo 28, preste atención a lo que dice Pablo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia, ¿de quién? Del Señor. Y escuche lo que dice después de decir la iglesia del Señor, la cual Él ganó, ¿por qué? La cual Él ganó por su propia sangre. Esto es muy importante. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Exactamente las mismas palabras que Jesús ha dicho, que no perdonarán, ¿a quién? Al rebaño. Versículo 30, y de vosotros, desde la misma iglesia, la iglesia misma va a ver esto, se levantarán
hombres que hablen cosas perversas, y preste atención a esta palabra, para arrastrar tras sí a los discípulos. Para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que él está diciendo es que estos falsos maestros, aparte que son crueles, porque dice que no perdonarán al rebaño, en otras palabras, no tendrán misericordia del rebaño, es más, usarán al rebaño, manipularán al rebaño. Pero mire lo que dice, y este es casi el pecado más terrible que está denunciando aquí Pablo. Dice, arrastrarán tras sí a los discípulos. Porque un falso maestro quiere discípulos y no quiere discípulos de Cristo. Un falso maestro prefiere tener multitudes, aunque en esas multitudes no haya ni un solo creyente. Porque los arrastra tras sí. Quieren que los discípulos los sigan a ellos y no quieren que sigan a Cristo. Y él empieza diciendo, déjenme recordarles que este rebaño no es de ustedes. Este rebaño es del Señor. Y déjenme decirle cómo fue que él obtuvo este rebaño. Él lo ganó con su propia sangre. El falso maestro quiere discípulos para sí y para nadie más, aunque esos discípulos no tengan el carácter de Cristo. Resumen, de acuerdo a esto, son crueles, vanidosos, abusivos y sin piedad. Por sus frutos los conoceréis. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. El libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Pablo le dice a su discípulo Timoteo acerca de cómo será el carácter de los hombres en los últimos días. Y cuando nosotros leemos todo ese capítulo, podemos identificar que Pablo está hablando de personas que eran líderes y que enseñaban en las iglesias. Versículo 1 del capítulo 3 del libro de Segunda de Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y escuche las 17 características de un falso maestro. Para que alguien dijera, ¿y cómo yo identifico un falso maestro? Aquí Pablo nos hace un gran favor a la iglesia de Jesucristo. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3, sin afecto natural, implacables o que no se pueden aplacar, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Ahí está el espíritu proselitista de un falso maestro. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. En la Biblia no hay ninguna mención acerca de Janes y Jambres.
Pero la tradición judía entiende a estos dos hombres, a dos líderes, dos magos, los magos de Faraón que hacían milagros. La tradición judía enseñaba que estos hombres fingieron ser discípulos de los judíos, fingieron ser parte del pueblo de Dios, pero eventualmente su verdadera motivación salió a la luz. Por eso es que dice en el versículo 9, mas no irán más adelante. Parece que estos eran líderes, donde la gente los reconocía, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. En otras palabras, tarde o temprano, el carácter de un falso maestro se va a hacer evidente. La versión de la Biblia de las Américas usa un lenguaje un poquito más sencillo para describir estas características de los falsos maestros. Dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos. En otras palabras, se jactan de sus logros o de su espiritualidad. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores. Lo que tiene que ver con calumniadores y blasfemos tiene que ver con la boca, con las cosas que dicen. Desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores. Son traidores porque te pueden decir algo en tu cara, pero detrás de ti dicen toda cosa de perversidades. Traidores de Dios, traidores de la gente que Dios les ha dado, o más bien que ellos han arrastrado tras sí. Impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. En inglés es claro la manera como lo ponen, y ponen tres cosas que destacan. Dice, estos hombres son lovers of money. Les encanta el dinero. Por eso es que se hacen pactos y te invitan domingo a domingo a hacer tu siembra, y te prometen y te aseguran y te dicen que Dios te va a dar el 100% de lo que tú has sembrado, como si ellos tuviesen la cuenta del banco del cielo para asegurarle a alguien que va a recibir. Lovers of money. Después dice en inglés, lovers of themselves, amadores de ellos mismos. No aman a nadie más, se aman a ellos mismos. Lovers of pleasures, de deleites. En resumen, lo que segunda de Timoteo capítulo 3 nos ha dado en líneas generales: son soberbios, calumnian, son implacables, son vanidosos, amadores de ellos mismos, amadores del dinero, amadores del deleite. Jesús lo dijo, Pablo lo dijo, Pedro también habló acerca de ellos. Segunda de Pedro capítulo 2, en el versículo 1, también nos hace una advertencia acerca de el carácter, la actitud y la motivación de un falso maestro. Segunda de Pedro capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2, en el versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, ¿qué dice ahí? Herejías destructoras, porque sus enseñanzas, en lugar de edificar al creyente, en lugar de edificar la fe de un creyente, la enferman y la destruyen.
y aún negarán al Señor que los rescató. Que se entienda esto, este negar al Señor no es que ellos dicen que Jesús no es Dios o niegan la Trinidad ni demás cosas. Lo que ellos con su conducta niegan el carácter de Cristo, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y eso es muy cierto en el tiempo de Pedro y también es muy cierto hoy día. Un hermano me enviaba esta semana un cartel que decía, en una iglesia anunciando, si Dios no viene en nuestra ayuda, nosotros vamos a buscarlo. Qué terrible. Este Dios, que la iglesia moderna, americana, porque hemos exportado esto también a las otras naciones, ha hecho de Dios un pelagato, como que Él hace todo lo que usted y yo le decimos. Ese no es el Dios de las Escrituras. Ese es un Dios digno de la más grande compasión. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3, y por avaricia, ahí está la motivación, la avaricia. Harán mercadería de vosotros. Harán mercadería de vosotros. Con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En resumen, lo que segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3 nos está diciendo acerca de los falsos maestros, es que explotarán al rebaño, es que dirán falsas palabras, y la motivación de ellos será la avaricia. Se va a manipular a la gente y es una la motivación, la avaricia. Entonces, de acuerdo a estos textos, haciendo un resumen, una síntesis general, ¿cómo podemos describir los actos, las actitudes y las motivaciones de un falso maestro, de un falso profeta? En líneas generales, Pablo y Pedro han dicho que son arrogantes y orgullosos. Son arrogantes y orgullosos. ¿El resto de cristianos no tenemos eso? Sí, todos tenemos un problema de orgullo y de arrogancia. Pero en ellos es evidente y en ellos está elevado al cuadrado o a la cuarta potencia o al cubo o lo que usted quiera. Arrogantes y orgullosos, crueles e insensibles con la gente. Crueles e insensibles con la gente. En otras palabras, hay un patrón de conducta de crueldad hacia el rebaño, hacia la gente. Arrogantes, orgullosos, crueles, insensibles, vanagloriosos. En otras palabras, que se jactan. Se jactan por los logros, se jactan de cuánto saben, se jactan de un sinnúmero de cosas. Son calumniadores y blasfemos. Son codiciosos. Ambicionan poder, ambicionan dinero, ambicionan popularidad, hasta el punto de contratar gente para que los haga famosos. Codician protagonismo, codician notoriedad. Aman el dinero, se aman a ellos mismos, en otras palabras, son egoístas.
Por sus frutos los conoceréis. Ahora, en algunos casos, todas estas características serán más evidentes que en otros. En algunos casos, estas características, estos actos, estas actitudes y estas motivaciones no serán tan fácil de distinguir. Por eso es que Pablo, cuando habla de la característica, da las 17 características de estos hombres. Al final, en el versículo 5, termina diciendo: tendrán apariencia de piedad. Tendrán apariencia, maquillaje de piedad. En algunos casos, las actitudes y las motivaciones de un falso maestro no serán tan fáciles de distinguir. Por eso el mismo Judas, cuando hablaba de estos falsos maestros, decía: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. El falso maestro no agarra el libro del Corán. El falso maestro no agarra el libro del Mormón. El falso maestro también toma una Biblia y cita las Escrituras. El falso maestro también se puede presentar como una persona piadosa. Por eso el mismo Jesús, en el pasaje que estamos estudiando, dice: vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Es cierto, hay veces será difícil identificar ese aspecto de los frutos de ese maestro. Matthew Henry, un comentarista puritano del siglo XVII, decía: a veces pueden parecer inocentes, mansos, cubrir su falsa y destructiva enseñanza con un manto brillante. Sus errores pueden ir cubiertos con capa de santidad y devoción. En la flora y fauna de este evangelio moderno podemos ver falsos maestros, pero unos de una manera y otros de otra manera. Lo terrible es que siguen siendo falsos maestros. Mientras yo preparaba este mensaje, me acordé de una historia bien graciosa que nos contó a mí y a mi esposa hace un tiempo, una amiga de nosotros. Ella decía que había encontrado fuera de su casa, en el jardín, una ardilla. Había tenido sus crías y las había, parece, abandonado, se había perdido. Y ella tomó a estas ardillitas, se compadeció de ellas y comenzó a darle lechecita, a cuidarlas, a taparlas. Las tuvo por un tiempo de cerquita, las acariciaba, les daba su besito, hasta que un día crecieron un poquito más y dijo: voy a llevarlas al veterinario. Y le dijo al veterinario: mire, estas son unas ardillitas que yo encontré hace tiempo y las he criado por mucho tiempo, me he encariñado con ellas. Y le dice el veterinario: señora, esto no son ardillas, estos son ratas. Dice nuestra amiga que sacó... Yo sé que esto puede ser un poquito ofensivo a los defensores de animales, pero si puede ilustrar de alguna manera. A veces vienen vestidos inofensivamente. A veces es fácil identificarlos, pero hay veces no. Algunos pueden ser muy duros, otros muy amables. Algunos pueden verse claramente como arrogantes, otros parecen humildes. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tarde o temprano, se van a hacer evidentes, se van a manifestar los frutos de un falso maestro. Y si usted se pone a contemplar todo esto, lo que nos ha dicho Pedro y Pablo, estas actitudes y características, la arrogancia, la crueldad, la vanagloria, el egoísmo, la codicia, son rasgos que contrastan el carácter de Cristo. Qué distinto
Son estas características de estos hombres a las presentadas por el mismo Jesús en las bienaventuranzas. ¿Se acuerda? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque son miserables y pobres en espíritu. En otras palabras, reconocen su miseria espiritual. Y esa conciencia de su miseria espiritual los hace ser humildes y sencillos, no arrogantes y orgullosos. Las bienaventuranzas nos dicen, bienaventurados los pobres en espíritu, después habla de los que lloran, después habla de los mansos, después habla de los pacificadores, después habla de los misericordiosos, de los limpios corazón, de los que tienen hambre y sed de justicia. Los falsos maestros evidencian características contrarias al espíritu de las bienaventuranzas. Estas actitudes son totalmente contrarias al fruto del espíritu que Pablo mencionó en Gálatas 5. El amor, el gozo, la paciencia, la paz, la mansedumbre, la templanza, la bondad está lejos. La prudencia, la modestia, la sencillez, la honestidad. Es por eso que cuando Pablo le da a Timoteo las instrucciones para alguien que iba a ser un candidato para ser un obispo o un anciano dentro de la iglesia, dijo, esa persona debe ser irreprensible. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Debo recordarle lo que dijo el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto es responsabilidad de usted. Usted, como creyente, nunca será considerado como víctima si usted es engañado por un falso maestro. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Una de las cosas terribles que este tipo de ministerios o maestros evidencian es lo que Robert Gundry, un comentarista bíblico, dice: el falso maestro acomoda su enseñanza para justificar su desobediencia. El falso maestro acomoda su enseñanza para justificar su desobediencia. Ese es el primer fruto que nosotros tenemos que mirar. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. En el próximo mensaje vamos a hablar acerca del otro aspecto de los frutos, su enseñanza. Cómo identificar a un falso maestro, no solamente a través de su carácter, porque en ocasiones eso puede ser muy engañoso, porque nos pueden engañar, pero hay una manera mucho más eficaz, y es la enseñanza. La enseñanza me prueba si el árbol es bueno o si el árbol es malo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Amén. Póngase de pie.